Vamos a seguir hablando de la introducción porque el apóstol Pablo usa capítulo y medio para hablar de la introducción de Segunda de Corintios. Y ya estudiamos Primera de Corintios y en esa epístola aprendimos tantas cosas preciosas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Amén? ¿Sí o no? Oh. Y vimos que Pablo exhortó bien duro a los corintios. Hemos dicho que la palabra exhortar es animar, pero también exhortar es hablar con rigidez para que alguien deje de hacer algo o que haga algo. Eso es exhortar también. Pero ahora en 2 de Corintios Pablo va a consolar porque habló bien duro, habló fuerte. Y Dios descubrió muchas cosas que estábamos haciendo nosotros y Dios ahí nos trató. En la primera carta dijimos un día a mi esposa, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros? Y Dios nos sacudió a cada uno de nosotros, por lo menos en el liderazgo. Nos sacudió Dios, y yo creo que a ustedes también, Dios los sacudió a ustedes, porque habló de que está dividido, del que es inmoral, ¿verdad? Que estaba en fornicación, del que llevaba a los hermanos ante los tribunales, del que llevaba, del que comía los sacrificados, los ídolos. ¿Se acuerdan de todas esas cosas que hablamos? Y él habló mucho y ahí nosotros dijimos, ¿seré yo? ¿Seré yo maestro? Entonces, Dios, hermano, Él es tan maravilloso, puedo usar esa palabra, porque no hay otro como Él, así como cantábamos. Porque fíjense lo que Él hace. Él, después de hablarnos bien fuerte todos nosotros los cristianos, porque se acuerdan que dijimos que los corintios somos nosotros los cristianos de hoy, pero es con el propósito de traernos arrepentidos, porque nuestro arrepentimiento es para salvación. Si en ese lugar de repente Dios me dice que yo les hable cosas como que yo supiera que usted lo está viviendo, así pasa a veces. ¿Quién le contó al hermano? ¿Quién le dijo? Lo estaba diciendo por mí. Y no lo agarre personal. Bueno, agárrelo personal, pero para con usted mismo. No se enoje conmigo. Porque a veces, no, me los tiró el pastor. Así me han dicho, estuvo buena la piedricada, pastor. ¿Verdad? Entonces, pero fíjense que Dios, hermano, es para traernos arrepentidos al centro. Como los corintios, ellos se apartaron del centro de lo que Dios se había propuesto. Entonces, después de hablarnos duro, fuerte, de exhortarnos, de corregirnos, ahora Dios en 2 de Corintios como que nos pide perdón. ¿No? Que Dios está maravilloso, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro les decía a los papás que cuando corrigen a sus hijos, les pegan vara? Después, ¿qué tienen que hacer? Ir con ellos, llorar y explicarles por qué les hicieron y decirles que era para su bien, ¿verdad? Como la jefa, como nuestra amada hermana jefa, ¿verdad? Con Aarón se tiene que explicar, ¿no? Y es lo que Dios está haciendo. Él ahora en 2 de Corintios va a pedir perdón por habernos regañado tanto. ¿Cómo es Dios tan lindo, ese Dios que tiene usted? Yo me he sentido regañado a veces por Él, pero también he sentido su consuelo. Y a eso venimos a este lugar. De repente va a ser dura la palabra, pero también otra predicación, Dios nos consuela. ¿Sí? Dios nos consuela, porque Él es un Dios misericordioso, es clemente. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo creo con todo mi corazón que las palabras que Pablo les habló a los corintios en 2 de Corintios, es Dios hablándoles ahí. ¿Se acuerdan ustedes que citamos 1 de Corintios 4:21? En esa primera carta vimos que él hizo una pregunta a los corintios en su escrito, y él dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué necesitaban los corintios en la primera carta? Amor y espíritu de mansedumbre, ¿verdad que no? Porque estaban portándose mal.
Eran carnales, eran niños en Cristo, estaban divididos, eran contenciosos, competían entre ellos. Entonces en la primera carta él fue con vara, les habló fuerte. Porque imagínense que le digan carnal a usted, porque usted es un divisivo, que no ha crecido en Cristo. No, eso es vara, pues. Quiere decir que en 1 Corintios ellos necesitaban vara, pero ahora en 2 Corintios él viene y les pide perdón. Y Pablo, miren cómo se expresa él en el 1:12. Miremos bien cómo él dice en el 1:12, la primera parte dice, porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta, diga conmigo, nuestra gloria es esta. Porque nuestra gloria es esta. Va a haber tortas al ratito, ¿ok? Otra vez. Porque nuestra gloria es esta. Ok, con la torta así, ¿verdad? No es que debemos de hablar, gritar. Acuérdense que Dios nos sacó ¿de dónde? De los ídolos mudos. Ok, muy bien. Entonces, con este versículo, esta partecita, porque nuestra gloria es esta. Nosotros los cristianos debemos saber que podemos ser gloriosos. Gloriosos, hermano. ¿Quién es el único que es glorioso? Dios. Pero dice que nosotros también, porque Pablo está diciendo, porque nuestra gloria es esta. También Pablo dice que Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. También la Biblia dice que nosotros Dios nos lleva de gloria en gloria. Porque hay una meta de que nos volvamos totalmente gloriosos. En Romanos capítulo 8 dice Pablo que la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Pero ¿qué es ser glorioso? ¿Qué es ser glorioso? Porque él dice, nuestra gloria es esta. Algunos piensan que, o creen que la gloria solo es un resplandor o una luz. Pero tenemos que ver aquí cuál es la gloria. Entonces lo que se tiene que ver en nosotros, se tiene que brillar, se tiene que alumbrar. Amén. Y Pablo dice ahí en el mismo 1:12, él dice lo que es la gloria. Dice que es el testimonio de nuestra conciencia. Dice, el testimonio de nuestra conciencia. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ustedes saben que tenemos una conciencia. Es la que nos acusa o nos excusa. La que nos aprueba o nos desaprueba. La que nos justifica o la que nos condena. Esa es nuestra conciencia. Y dice él, y la gloria nuestra es el testimonio de esa conciencia. Entonces lo glorioso, de acuerdo a Pablo, porque sigue diciendo, que con sencillez y sinceridad de Dios. O sea que la gloria aquí es, si nosotros decimos que somos cristianos gloriosos, estamos diciendo que somos sencillos y sinceros. Pero se da cuenta que esa sencillez no hay mucho. Por eso venimos a este lugar. Porque Dios nos quiere dar esa gloria. Por eso cantamos, ven y llena a tu casa con esa gloria. Porque también dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Sí, en un principio nosotros éramos gloriosos, pero perdimos esa gloria. Porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que éramos gloriosos en Cristo, pero se perdió esa gloria, pero ahora Dios la está recobrando en nosotros. Y podemos llegar a ser esos cristianos gloriosos. Y el apóstol nos está diciendo entonces que la gloria de él era ser ¿qué? Sencillo y sincero. Pero también él aclara y dice que esa gloria no es de él, no es propia de él, porque dice, no con sabiduría humana, que para algunos esa es la gloria, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea que Pablo se conducía con sencillez y sinceridad con los de afuera, pero más con los de aquí. ¿Por qué más con los de aquí? Porque nos la pasamos más tiempo juntos. ¿Sí o no? Aquí se necesita esa sencillez y esa sinceridad. Amén.
Cuando Él dice que la gloria no es propia de Él, es porque ¿de quién es la gloria? Porque digo, a su nombre. Sí, porque la gloria es de Cristo. Si algo podemos ser nosotros aquí, no es por nosotros, es por el Cristo que mora en nosotros. Entonces cuando usted y yo decimos, soy sencillo, soy sincero, pero sabemos que esa sencillez no es de nosotros, esa sinceridad no es de nosotros, esa sencillez y esa sinceridad son de Dios. Cuando alguien está diciendo que es sencillo y sincero, está diciendo que vive a Cristo. Y se acuerdan que Pablo siempre decía eso, para mí el vivir es Cristo. Ahora para nosotros eso es muy importante, hermanos, porque nosotros como iglesia fuimos llamados a vivir a Cristo. Amén. Y Dios me está constituyendo eso, porque ahora que veníamos con nuestra hermana Lupita, no me acuerdo qué es la plática, pero yo le dije, pero Cristo es mejor. Sí, porque Cristo es todo el tiempo. Cristo, Cristo, Cristo. Estás probando un platillo y está bien rico, pero Cristo está mejor. ¿Sí? Fuiste de paseo y está mejor, está bonito. Cristo está mejor. Todo el tiempo, Cristo, Cristo, Cristo. Porque fuimos llamados a vivir a Cristo. Porque Cristo es nuestra vida y la iglesia nuestro vivir. Amén. Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos cristianos creen ustedes que tienen la vida de Dios? ¿Cuántos cristianos? Todos. Todos los que han creído tienen a Cristo. Todos los que han creído, han sido bautizados, tienen a Cristo dentro de ellos. Tienen la vida de Dios dentro de ellos. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos cristianos creen ustedes que viven la vida de Cristo? Es decir, son sencillos y sinceros. Ahí nos atoramos, ¿no? Usted se atrevería a decir como Pablo, y esta es mi gloria. Y esta es mi gloria, que me conduzco con sencillez y sinceridad. Nos cuesta, porque nuestro orgullo es ser humilde, ¿no? O sea que somos orgullosos nosotros. Todos, porque nacemos, heredamos esa naturaleza, y el primer orgulloso fue el diablo. Cada vez que nosotros nos sentimos orgullosos, soberbios, prepotentes, y miramos al que está a nuestro lado por debajo de nosotros, le pido perdón a Fer porque yo me consideraba gigante al lado de ella, decía, jugando, pero también ahí está la soberbia, ¿verdad? Porque el que está alto ve chiquito al que está chaparrito. Pero también el chaparrito también tiene soberbia, porque dice que la grandeza no se mide de la cabeza a la tierra, sino de la cabeza al cielo, dice. No, o sea, se dan cuenta que todos nosotros somos orgullosos. Amén. Entonces, ¿cuántos cristianos creen ustedes que viven la vida de Cristo? Es decir, son sencillos y sinceros. Pocos, porque sí los hay. Y uno de ellos fue el apóstol San Pablo. Y si usted dice aquí, pero su conciencia tiene que dar testimonio. Amén. Otra pregunta. ¿Está consciente usted, hermano, que usted y yo tenemos que ser sencillos y sinceros? Es lo que Dios nos pide. Dios es sencillo y es sincero. Y Pablo, cuando nos enseñó respecto a la sencillez y la sinceridad, nos dijo, mi conciencia me da testimonio de que yo me conduzco de esa manera, con sencillez y sinceridad. Porque a tu conciencia no lo puedes engañar. ¿Se acuerda? Escuché alguna vez y dice la conciencia, hey, y dice uno, ¿quién me está hablando? Soy tu conciencia. Tenemos mucho tiempo sin platicar, tu conciencia. Ahí está tu conciencia. Tú me puedes engañar a mí, que eres bien sencillo y que eres bien sincero, pero al que no puedes engañar es a tu conciencia. ¿Por qué? Porque en tu conciencia mora la vida de Dios. Ahí está Cristo. No puedes engañar. Entonces tenemos que saber qué fue lo que dijo Pablo. Porque el ser sencillo y sincero no es con sabiduría humana, no es con una gimnasia, no es con una ética, no es con una terapia. Que te dan una terapia psicológica para que tú seas sencillo y sincero. No. Porque dice Pablo que no es con sabiduría humana, sino con la gracia.
O sea, porque la gracia es Cristo. Nosotros podemos ser sencillos y sinceros como Dios por el Cristo que mora en nosotros, así como el que moraba en Pablo. Y por Cristo, que es la gracia de Dios en él, porque él dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Tenemos la gracia? Amén. Tenemos la gracia y todos los días podemos recibir esa abundante gracia. Por eso Pablo podía conducirse de esa manera con los de afuera en una forma correcta, porque él un día dijo, en cuanto a la ley, irreprensible. Irreprensible. Nadie le podía reprender a Pablo, porque él se conducía en esa manera, pero no él, sino la gracia. Amén. Y no solamente con los de afuera, sino con los hermanos, mucho más con los cristianos y mucho más con vosotros. O sea que él se condujo de esa manera con los corintios. Por eso leímos en 1 Corintios en el capítulo 16 que él dice, no busco lo suyo, no busco lo vuestro. Amén. Porque él no andaba buscando lo de los hermanos, o sea, su dinero de ellos. Él andaba buscando que abundara fruto en ellos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver que Pablo y los demás apóstoles vivieron a Cristo, debido a que ellos estaban conscientes de que eran uno con Dios. Nosotros en nuestro espíritu ya somos uno con Dios, pero eso no ha extendido a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Entonces en esta lección o en este mensaje nos vamos a dar cuenta que Pablo era uno con Dios. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes son uno con Dios? Sí, amén, diga amén, porque posicionalmente sí. Pero disposicionalmente, yo puedo decir muy poco, o poquito, o poquitito. Porque no, hermano, porque Pablo, aún en las cosas insignificantes, él era uno con Dios. ¿Se acuerdan ustedes de que él dijo, voy a evangelizar a Frigia, voy a evangelizar a Bitinia? ¿Y qué le dijo el Espíritu? No vayas. Pablo era uno con el Señor. Hay un libro, hay un hermano que se llama Watchman Nee. Y una vez leí uno de sus libros, no me acuerdo si es en el del hombre espiritual, pero él dice que cuando él se convirtió y entendió el hablar de Pablo, él quiso ser igual a Pablo, porque Pablo en todo el tiempo era uno con Dios. Y este hermano nos dice en su libro que él llegó a ser tan íntimo con Cristo, porque él nos cuenta que aún le preguntaba a Dios si se peinaba de este lado o del otro lado. Imagínense, él se levantaba, Espíritu Santo, ¿está bien que yo me peine de este lado? Y si el Espíritu le decía así, él lo hacía. Y si no, cambiaba el peinado del otro lado. Y usted dirá, pero hasta en eso, hermano. Sí, porque para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta que por qué no somos sencillos y sinceros? Porque no nos hacemos con Cristo, uno con Cristo, en la parte disposicional. Aunque posicionalmente ya lo somos, pero disposicional no. Es como, por ejemplo, en el matrimonio, los dos son uno. ¿Y será que nada más la mujer tiene que dar cuentas al esposo, al varón, de dónde anda? No, los dos tienen, porque son uno. ¿Sí o no? Por eso mi esposa me regaña, ¿dónde andas? No, pues estabas dormida y me salí. Y fui a caminar, dime dónde andas. Por lo menos debes saber dónde andas para ir a levantarte. No, porque, ¿verdad? Imagínense, me tropiezo, me mato ahí. ¿Y quién me va a encontrar? ¿No? Entonces, tenemos que ser uno. Pero volviendo a Dios, Pablo así vivía con Dios. Él siempre era uno. Entonces, ese hermano Watchman Nee, él decía eso. Aún en su camisa. Fíjense, las hermanas también dicen, le dicen al esposo, ¿cómo ves? ¿Está bien? Ellas ni deberían preguntar al esposo.
¿A quién tiene que preguntar? Al Espíritu, para no meternos en problemas. ¿Sí o no? Porque si la mujer ya le dio una garra de tigre, una manita de tigre ahí, y uno como varón dice, no te queda, no, se arma el pleito ahí. Yo por eso aprendí, pregúntale al Espíritu. ¿Sí o no? Pregúntale, ya, y me evito de problemas. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, varones, entendamos pues. Porque Watchman, él le preguntaba, Señor, ¿cómo ves esta camisa? ¿Está bien? Él también preguntaba, usaba corbata, y aún el color de la corbata. O sea que cuando uno aprende a vivir a Cristo, lo considera para todo. Eso es, hermano, ser sencillo y sincero. Sí, porque uno, ¿para qué? A veces me acuerdo de un hermano en Estados Unidos. Un día mi pastor le dijo, hermanos, avisen dónde andan. Sométanse a la autoridad que Dios ha puesto. Y este hermano se fue hasta el extremo, porque, hermano, entonces, hasta para ir al baño tengo que avisarle a usted. Tampoco. No, pero por lo menos avisa a la iglesia, porque cuando tú no vienes a la reunión, ¿qué haces tú? Haces pecar a los hermanos. Porque somos débiles, ¿sí o no? No vino, seguramente ya anda débil. Seguramente ya se peleó con la mujer. Seguramente ya no va a venir a esta iglesia. O no le gustó lo que el pastor le predicó. Y así empieza uno a maquinar, ¿sí o no? Por eso necesitamos, hermanos, no en todo. Hay cosas que necesitamos, hermanos, ser sencillos y decirle, mire, porque la otra vez les dije a ustedes, ¿se acuerdan que un hermano me probó a mí? Y me dijo, hermano, ¿dónde estás? Pues yo estaba en el buffet chino ahí comiendo. Y yo no era sincero. Bueno, en ese momento iba a decir, no, estoy en casa, porque a veces uno no quiere decir dónde anda. Y yo iba a decir, estoy aquí en la casa, descansando. Pero dije, no. La verdad, hermano, estoy aquí comiendo en el buffet chino. Y él me dice, sí, aquí estoy detrás de ti. Oh, hermano, me salvé, porque imagínate si hubiera dicho, estoy en la casa aquí. Y hermano, y él me vio ahí. Por eso cuando te digan, sé sincero, porque vives a Cristo, ¿sí o no? También otra hermana me dijo, hermano, ¿cómo está? Porque teníamos el saludo, ¿no? ¿Cómo está, hermano? En Cristo. Pero esta hermana dijo, la verdad, hermano, yo me estoy quemando una película y está emocionante. Porque no quiso decir que estaba en Cristo. Fue sincera, pues. Pero, hermanos, tenemos que aprender a ser sencillos y sinceros, ¿no? Pero ahorita voy a llegar, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? ¿Se puede imaginar usted, hermano, cuando llegamos a tener esa intimidad con Dios, esa comunión íntima con Él, que para todo lo consultamos? Aprendamos a consultar de las cosas más insignificantes. Cuando usted va a salir, Señor, voy a ir. Quiero de ir a este lugar, Señor, pero si no es tu plan, si no es tu voluntad, desbarata mis planes. Desbarátalos, porque quiero agradarte a ti primero. Y dice Watchman que la manera que él sabía que tenía la aprobación de Dios es que él sentía paz en su corazón. Y es lo mismo que está diciendo Pablo, porque dice Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. En otras palabras, cuando él decía que era sencillo y sincero, él tenía aprobación en su corazón, tenía la paz de Dios en su corazón. Entonces la gloria de Cristo es totalmente contraria a la gloria del mundo. La gloria del mundo es que la persona se cree mucho porque es esto y esto. Un hombre glorioso en este mundo es un hombre presumido, orgulloso, porque cree que tiene mucho conocimiento y que tiene el derecho de pisar a otros. Pero la gloria de Cristo es ser sencillo y humilde. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, debe ser vuestro servidor? ¿Qué soy yo delante de ustedes? ¿Seré un grande? No, yo soy un servidor, hermana. O si quiero ser grande en el reino de los cielos, debo ser servidor. Amén. Y eso lo he aprendido. Lo he aprendido de mi pastor. Yo hago todo lo que ustedes hacen aquí.
Un día me acuerdo de mi pastor que fuimos a una iglesia a visitar. Y él estaba ahí con nosotros comiendo, ahí, ¿no? O sea, sin ninguna preferencia de que ya ve que a veces los pastores les dan un lugar ahí solito, ahí que nadie lo moleste, ¿no? Y traigan lo mejor a él. Y una vez mi pastor y yo estábamos ahí sentados todos y llegó el pastor de ese lugar, no sabía quién era el pastor. Dijo, ¿y vino el pastor con ustedes? ¿Dónde está? Y nosotros dijimos, ahí está. Porque él no se veía, porque a veces hay quienes quieren imponer aún con su vestuario. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a Cristo. Él fue sencillo y sincero, humilde. Amén. La gloria de Cristo es ser sencillos y humildes. Vamos a leer unos versículos. Juan 12, 20 al 25. Juan 12, 20 al 25 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahí pasó algo ahí. ¿Quiénes que representan los griegos? Los griegos representan la sabiduría. Y ustedes saben que los griegos están los sabios, los filósofos, los grandes, los famosos, hasta en nuestros días. Cítenme ustedes un filósofo griego famoso. ¿Quién? Platón, Aristóteles, Sócrates. Todos esos en la escuela, hasta uno, como dijo aquel, solo sé que no sé nada, ¿no? Y bien emocionados los estudiantes. Yo fui estudiante y eso lo repetíamos: solo sé que no sé nada. Y así, ¿no? Y bien, algo impresionante para nosotros. Entonces los griegos llegaron y seguramente estaban otros ahí que pensaron, o los mismos discípulos pensaron: ahora sí se fregaron todos los romanos porque van a hacer rey a Jesús y Él los va a acabar a todos, porque Jesús empezó a crecer su fama y tenía mucha la multitud detrás de Él. Pero Cristo, ¿sabe qué dijo? Él dijo: yo soy un grano de trigo. ¿Y saben qué merezco? Morir. Por eso Él dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Cristo, para Él ser glorioso era morir en la cruz. Para ser glorioso es ser sencillo y sincero. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Llegaron a otro grupo, los religiosos, de la religión judía, de esa religión oficial en ese tiempo, porque Juan andaba en el desierto. Y le mandaron a decir, porque él empezó a tener gente y dijo: a ver, ¿quién eres tú? Seguramente eres un grande. Nos mandaron desde allá para preguntarte quién eres tú. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Yo soy el Juan Camaney. Yo soy el grande. Él no dijo eso. Él dijo: no, él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Imagínense, hermano. Una voz que clama. Ni dijo su nombre. Y era grande él si hubiera mencionado su descendencia. Claro. No, yo soy del hijo del sacerdote Zacarías. Él pudo haber dicho eso, pero él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Eso es ser glorioso. Amén. Yo lo he dicho a veces: ¿quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto. Es más, mire, hermano, en un principio sí me molestaba, pero ahora me digo: qué bueno que lo dicen. Una vez alguien dijo: ni pastor parece ese hermano Lalo. ¿Quién sabe cómo debe ser un pastor? Yo no sé. La Biblia no dice que tiene que vestir así o asá, no sé. Y me ven a mí y dicen: ni pastor parece. Y digo: qué bueno. Qué bueno. Porque yo no es esa gloria lo que busco. La gloria que busco es ser como Cristo, sencillo y sincero. Amén. Entonces, la sencillez y la sinceridad de Dios
es para que con gracia nos conduzcamos ante los hombres y ante los hermanos. Y con quienes más debemos de sentir gloriosos, sencillos y sinceros, son con los hermanos. Por eso Pablo dice, y mucho más con vosotros. Tenemos, hermano, que conducirnos en esa iglesia, en nuestra iglesia local. Que no compitamos. Que no compitamos entre nosotros. Que no nos eso nos va a llevar a dividirnos. ¿Quién sabe más entre nosotros? El único que sabe es Dios. Si yo paso a escuchar, perdón, a predicar, ustedes tienen que escucharme. Si pasa Toño Martínez a hablar aquí, tenemos que ser sencillos. ¿Sí o no? Pero si no somos sencillos y sinceros, porque a veces así pasa, hay iglesias donde dicen, no va a ir el hermano, no va a estar el hermano Lalo para predicar, entonces los hermanos no van. O sea, estoy diciendo un ejemplo, pues, porque se enteran que su pastor no va a estar y no van. Pero gracias a Dios que aquí ha sido al revés. Cuando no estoy, más hermanos vienen. Porque luego me reportan los líderes, hermano, estoy lleno. Los que no iban cuando usted estaba, llegaron ahora. Bueno, qué bueno, le digo. Pues, porque no busco ser famoso. Amén. Leamos 2 Corintios 1:15 al 22. Dice 2 Corintios 1:15 al 22. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Oh, qué hombre, ¿no? Él no decía sí y luego no. Él dice, o cuando no podía hacer algo decía no, hermano, y permanecía en esa palabra. Pero más dice, pero más en el sí y en el amén. Vamos a hacer esto, hermano, amén, cuente conmigo. Y que ese cuente conmigo sea sincero, pues. Sí, porque cuenta conmigo y no. Entonces, hermano, eso no es. Eso no somos sencillos y sinceros. Amén. Entonces, Pablo dice que él ha sido sí y en el amén. Más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Veamos que aquí había un problema que estaba pasando aquí con los corintios. Y aún los corintios, hermanos, ¿sabe qué le decían a Pablo? Que él era un carnal, porque él se movía por su carne. Por eso él dice, no, es en el sí más con vosotros, en el sí y en el amén. Los creyentes corintios, no crean ustedes que eran fáciles. Bueno, usted sabe que los corintios somos nosotros. Quiero decir entonces que no somos fáciles. No somos fáciles de tratar. Espero que usted haya captado todos los problemas que tenían los corintios. Por eso en 1 Corintios Pablo tuvo que demostrar que él era apóstol, porque aún había algunos que lo cuestionaban. Y él tuvo que decir, pues si para algunos no soy apóstol, para ustedes sí, decía, porque yo fundé la iglesia donde ustedes están. Él defendió su apostolado. Y a veces dan ganas de decir a los hermanos, pero a veces uno calla. Porque, hermano, en una iglesia local somos difíciles. Yo soy difícil. Pero tenemos que aprender a ser sencillos y sinceros. Porque como él dijo que iba a pasar con ellos, y ellos creyeron que él lo estaba hablando con ligereza. Y por eso les dice, ¿saben qué? No lo estoy diciendo en mi carne.
Quiero demostrarles a ustedes que yo no actúo en mi carne, yo actúo con la vida de Dios en mí. Y estoy seguro que las veces que Pablo no fue con ellos, fue porque el Espíritu dijo que no. Porque ya vimos que en Frigia y en Bitinia quiso ir y el Espíritu dijo que no. Amén. Y por eso es la razón del argumento que él está presentando aquí. Hermano, porque se acuerdan que dijimos que en 1 Corintios él les habló duro, él los regañó. Les dijo, carnales, niños en Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hablando humanamente, lo correcto era que inmediatamente después de haberles escrito eso, él hubiera corrido a visitarlos. ¿Verdad? Sería humanamente. Pero debemos darnos cuenta que un verdadero ministro de Dios, después de que te dé una regañada, ni te va a visitar. Humanamente lo regañas y rápido porque para que no se nos vaya. Pero Pablo era al revés. Él obedecía a la voz del Espíritu. Entonces cuando Dios te pone a ti para exhortar a un hermano, espera que Dios haga la obra en él. Y después anda a buscarlo, así como Pablo hizo. Porque sabes una cosa, lo que es de Dios, aunque tú lo regañes y lo exhortes duramente, va a permanecer. Pero lo que no es de Dios, cuando tú lo regañes, lo usará como pretexto ese regaño para salir huyendo. Por eso el Señor dice, estaban con nosotros y no eran de nosotros, porque salieron. Entonces veamos, hermanos, lo que Pablo nos quiere enseñar en esta noche. Él quiere enseñarnos lo que es la prudencia. ¿Cuántos de ustedes saben que no somos prudentes nosotros? ¿Con qué razón dice no cabe la prudencia en esta persona? ¿Qué es lo contrario de ser prudente? ¿Qué es lo prudente? Ser imprudente, dice alguien. ¿Sí? Él nos quiere enseñar la sencillez, quiere enseñarnos la sinceridad, porque un siervo de Dios no actúa con sabiduría humana. Cuando estaba escribiendo esto me acuerdo de una situación. Una de nuestras hermanas en la iglesia estaba enferma ya hace algunos años. Y un hermanito me dijo, hermano, ya fue a visitar a la hermana fulana. Y le dije, no, ¿qué crees que no he podido ir, pero voy a ir? Y él me dijo, no deje para otro día lo que pueda hacer hoy. Yo ya fui. Pero sí duele a veces, hermano, porque quieres ir y se atraviesan cosas y no puedes ir. Pero también Dios, ¿se acuerdan cómo actuó Jesús, el Señor Jesús en la muerte de Lázaro? Mire, dice que se enfermó Lázaro. Y las hermanas María y Marta dijeron, vayan a decir a Jesús, díganle que al que ama, su amigo Lázaro está enfermo. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús? Vámonos porque nuestro amigo, para ponerle las manos y que se sane, dice que se fue más lejos. Se quedó otros días más. Y ya dijo, vámonos ahora sí. Y cuando llega, ¿qué hace? ¿Dónde está tu hermano? Está ahí. Quítenla. No, ya hiede. Ya han pasado, ¿qué? 4 días. Esa es la costumbre que ellos tenían, los judíos. No podían sepultar a sus familiares a los 3 días. Porque lo más seguro es que una persona está muerta a los 4 días. De que un muerto está muerto a los 4 días. Pero se dan cuenta que Jesús no fue inmediatamente. Pero a veces nosotros humanamente, ¡vámonos! Así me ha pasado a veces. A veces predico aquí y quiero ir, voy, porque seguramente por eso, por lo que dije el domingo, por eso se enojó hoy. Pero Dios me dice, déjalo, yo estoy tratando. Necesitamos escuchar al Señor. Pero también todos necesitamos aprender a ser sencillos y sinceros. Amén. Entonces los versículos de 2 Corintios 1, 15 al 22 que leímos, estos versículos nos revelan lo que Dios busca hoy en nosotros. Porque Dios quiere tener a un pueblo que lo viva a Él.
y que sea en el sí y en el amén. Y ese pueblo es su iglesia. Es un pueblo colectivo que vive a Cristo y que es uno con Dios. Eso es lo que Dios está buscando, hermano. Pero todo esto que estoy hablando no es teoría, no es doctrina. Debe ser una realidad. Pero si nosotros no lo vivimos, es cosa de nosotros. Yo no estoy predicando una doctrina, porque puede ser que alguno diga, qué bonito es hablar así, pero qué bonito fuera que seríamos así, pero es difícil, es imposible lo que nos están pidiendo. Oh, entonces, ¿cuál es el propósito de venir a esta reunión? Algunos piensan, algunos de ustedes creen que ser sencillo y humilde y sincero es imposible. Si ustedes lo piensan así, entonces no tienen ninguna razón de venir a este lugar. ¿A qué venimos a este lugar nosotros? Si venimos a esta reunión a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Nosotros no debemos de venir a eso. Nosotros venimos a esta reunión porque tenemos fe de que podemos vivir a Cristo. Cada vez que usted venga, usted es cristiano, ¿por qué? Porque usted sabe que puede vivir a Cristo. No debe haber otro pensamiento que nos gobierne a nosotros. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero nosotros, hermanos, no confesamos, no declaramos eso. Necesitamos aprender. Nosotros estamos aquí para experimentar a Cristo. Y por eso Pablo en 1 Corintios dice que Dios quiere esto y esto de nosotros. Pero ahora viene en 2 Corintios y dice que Pablo es el que vive lo que Dios quiere para cumplir su propósito. Y por eso él usó 1 Corintios y ahora dice en 2 Corintios y nos dice que nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Diga, podemos. Diga, podemos, confiéselo. Podemos, hermano, porque ¿sabe qué? Nos hemos quedado mudos. Y escuchamos la palabra y decimos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser sencillo y sincero? Hermano, todo lo podemos en Cristo. Lo podemos en Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada día que nosotros venimos a este lugar tenemos que preocuparnos por conducirnos con diligencia y pedirle a Dios, porque Él es el que lo hace en nosotros. ¿Quiere ser sencillo y sincero? Pídeselo a Dios. Nosotros tenemos que colaborar con Él, porque si nosotros no colaboramos, porque esto es solamente de colaborar, hermano, usted viene a esta reunión y está colaborando. Por eso debe ser una alegría venir a esta reunión. Por eso el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que cuando se anuncia las reuniones, usted diga, voy con mis hermanos. ¿Cómo de que no? Yo voy. Y venimos contentos. ¿Sí? ¿Sabía usted que si usted se regocija y su hermoso rostro, su rostro, usted sonríe, ¿cuántos músculos usted está ejercitando y está liberando estrés? Pero yo veo a la mayoría aquí ya queriendo irse. Sospecho. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que colaboremos. Colaboremos. ¿En qué? Viniendo a la reunión, orando, todos los días consultando, tomándolo en cuenta. Señor, ¿cómo ves esto? Señor, esto, Señor. Y Él te va a guiar. La cosa es que no sabemos, hermano, no hemos aprendido a caminar con Él. Nosotros andamos como ovejas descarriadas, sin saber que tenemos un pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del pastor de pastores. Jehová es mi pastor. ¿Sí? Que cada cosa que hagamos, que nos hagamos uno con Él. ¿Qué te parece esto, Señor? Aún el hermano Toño habló de la comida, que también un día les dije a ustedes. Señor, ¿cómo ves si me como esta gordita de chicharrón?
¿Y qué crees que Él te va a decir? Si Él quiere, te lo comes, no pasa nada, pero si Él te va a decir, te hace daño, mi hijito. ¿Qué no hace usted eso con sus hijos? Ma, ¿puedo comer esto? Chíspese. No le va a hacer daño eso. No puede, ¿sí o no? Ma, un refresquito. O otra rebanadita de pizza. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la mamá? No, te hace daño, ya es noche. Lo mismo Dios. Pero nosotros no nos consultamos y andamos, ¿y qué te duele? Es que comí una gordita de chicharrón y... Es que dice mi esposa, espérate, pero es que a mí me hizo daño. Nomás que no estaba quejando porque sabía que tenía culpa. ¿Sí o no? Yo no necesito que nadie me diga, no comas. No, tengo al Espíritu. Tengo a un Cristo que vive en mí. Amén. Cuando vas a hablar, pregúntale a Él, Señor, porque en ese momento, en instantes, Señor, ¿cómo ves esto, Señor? Quiero hablar, estoy desesperado por hablar, pero dime, prudente. Él te va a decir, va a afectar a tu hermano. Vas a dañar a tu hermano. Porque a veces nosotros ni preguntamos qué tenemos que decir. Esto que estoy hablando yo le pregunté a él. Y algunas cosas quería decir, no, esto no. Pero él dice, tienes que hablarlo. Traza bien la palabra. Hermano, Pablo era uno con Dios. Y no hacía nada para sí mismo. Pablo llegó al punto en su vida de no hacer nada que no proviniera de Dios. O de hacer algo que no tuviera nada que ver con Dios. Para todo él lo consultaba. Porque Pablo aprendió a ser uno con Dios. Él vivía a ese Cristo inmutable, a ese Cristo que no cambia. Por eso él dice que su hablar era en el sí y en el amén. Mira, cuando nosotros empezamos a planificar la ida al seminario a Jiliapan, ¿cuántos pueden decir amén que este seminario lo ha convocado el Señor y la iglesia? Sí, por eso les dije el otro día que está bien, esta vez no van a ir, porque estamos regresando de la pandemia. Pero en el siguiente, tenemos que ir todos. Y el que no va, pamba, no hermano, tenemos que ser, ¿qué? Sencillos y sinceros. Sí, sencillos y sinceros. Los hermanos de Campeche desde hoy ya salieron. Vienen en un camión, hermano, van a viajar más de 20 horas. Y ellos no se están quejando. Ellos vienen, vamos a nuestra jornada, vamos a disfrutar a los hermanos. Quiero animar a los que se iban a ir en esta hora. No vayan ustedes pensando, no vayamos a pensar si nos va a tocar cama o piso, o si nos va a tocar buena comida. No vayan con eso, van a sufrir más de más. Yo una vez fui a la sierra en Oaxaca y nos tocó quedar no en el piso, en la tierra, hermano. Y al otro día, buenos días, hermano, ¿cómo está? Pero ya dije, no debo de quejarme porque el que me ofreció su casa, su lugar, hermano, él lo hizo de todo corazón. Era lo que tenía. ¿Sí o no? Pero también una vez, el primer seminario que fui cuando regresé a México, fui a Campeche. Y cuando llegué a una casa, nos llevaron ahí y dijo un hermano bien así, ¿no? Algo gruñón, así. Mira, aquí está el baño. Aquí, pues, tírate de ahí, donde te acomodes, así. No era ni el dueño de la casa. Era uno que iba llegando también, pero iba con esa actitud, ¿no? Y te digo de una vez, tienes que levantarte a las 4 para que alcances baño. Así me dijo, y yo dije, híjole, ¿no? Bueno, pues a eso vine, era mi primera experiencia. Pero ahí estábamos, iba con mi hermana, y ahí estábamos, llegó los que están organizando, y, oye hermano, vénganse para acá. A ustedes lo vamos a llevar a que se queden acá. Nos dieron la recámara principal de esa casa. Una cama, ¿cómo se llama? La Queen size o King size. Creo que esta era Queen, algo así, reina pues. Hermano, y le dije a mi hermana, shh, cállate. Piensan que tú y yo somos locos. Piensan que tú y yo somos pareja. Cállate. Tú ahí tu lado, yo acá al mío. No, bien a gusto, hermano. Porque no andábamos buscando. Y nos iba a tocar ahí en el piso. Pero de ahí nos llevaron a ese lugar.
Y otro lugar me fui y también me tocó piso. Hermano, no vayamos buscando comodidad. Busquemos la comunión. Busquemos el disfrutar a Cristo en los hermanos. Vas a conocer a otros hermanos. Va a ser algo maravilloso porque, como te dije, esa reunión lo convocó el Señor. No fue mi idea. No fue mi idea. Y usted, si es sencillo, usted se sujeta a eso y usted dice, yo voy. Amén. Es en el sí y en el amén. Pero si no es sencillo, ahí está la situación. Entonces, hermanos, como decía el hermano Toño, no es lo que comes, sino con quién comes. Oh, se come, dice. No, mejor ya ni les cuento. Ustedes disfrútenlo. Experiméntenlo. Dios nos va a probar en estos días si somos sencillos y sinceros. Si le toca una cama dura que es el piso, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, cuando yo voy a decir, son 3 días, puedo. Son 3 noches, puedo. Porque si usted dice, yo creo que no voy a poder. Y si me dan esto, y si me dan el piso, si no me dan cobija, y si usted va a llegar allá y dice, quédese con su mugrosa cama. Porque ya lo va pensando, ¿sí o no? Hermano, vaya, voy a disfrutar a Cristo. Cristo es disfrutable. Mis hermanos son disfrutables. Vamos, vamos, amén. Esa es la ser sencillo y sinceros. Vives a Cristo. ¿Dónde vas a demostrar, hermano, esa vida? Con los hermanos. Porque el Pablo se condujo con los hermanos. Mucho más con los hermanos. Ya otro día vas y rentas un hotel de 1000 estrellas y disfrútalo. O sea, se puede, ¿verdad? Pero ahorita vamos disfrutando esto, ¿sí o no? Oh, va a ser maravilloso, porque Cristo es maravilloso. Amén. Bueno, dije que iba a durar un poco. Hermano, no te me vayas a desilusionar, porque les pregunté a ustedes cuántos realmente están viviendo a Cristo, cuántos son sencillos y sinceros. Eso se logra creciendo en gracia y madurando. Examínate, si no eres sencillo, si no eres sincero, no eres humilde, falta crecer en gracia, falta madurar. Por eso te digo, no te me vayas a desilusionar, porque mientras estamos vivos, tenemos una oportunidad. Amén. ¿Quién es el que no tiene oportunidad? El que ya se murió, el que está muerto. Pero tú y yo tenemos una oportunidad. Si ayer con esta palabra dijimos, es que yo no he sido humilde, sencillo y sincero, pero no te desanimes, tienes una oportunidad. Hoy, desde ahorita, digamos, Señor, quiero vivir tu vida. No te me achicopales, ¿está bien dicho? Si ayer la regaste, si en la mañana la regaste. No te me achicopales si no has podido. Mejor dale gracias a Dios que te está dando otra oportunidad, porque hoy estás vivo. Que saliendo de aquí digas, Señor, sí, cierto, no he sido sencillo ni sincero, no he sido humilde. Hoy quiero vivir tu vida. Hoy es el día para empezar a vivir una vida gloriosa. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Dios está esperando que su iglesia colabore con Él para que sean esos hijos gloriosos. ¿Quieres colaborar con Dios? No digas no se puede. Di sí se puede. Porque Dios te escogió, te predestinó, porque Él sabía que tú podías. Y Él también dice, si no puedes en estos 80 años, en los 1000 que vienen vas a poder. Pero Él te está invitando ahorita, en estos 80, que sí podemos. ¿Cuántos pueden decir, todo lo puedo? Diga, todo lo puedo. Levanta tus manos, di, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sé sencillo, sé humilde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso yo vengo a esta reunión. No porque ya la haya hecho. Oh, soy igual que tú. Soy igual que usted. La regué en la mañana. Aún antes de venir, quizás la regué. Pero aquí Dios me está hablando y yo quiero exhibir a Cristo. Yo quiero que ese Cristo se vea. Que digan, de verdaderamente este es cristiano porque es sencillo y es sincero. Amén. Esa es nuestra gloria.
Oh, en eso se ve la gloria. Amén. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias, amado Dios, porque, Señor, en esta hora tú nos enseñas lo que es vivir a Cristo. Perdónanos, Padre, porque sí, no hemos, Señor, vivido a Cristo. No hemos estado conscientes. Todavía somos orgullosos, somos soberbios, somos imprudentes. Señor, pero en esta hora tú nos has hablado y hay oportunidad de vivirte. Queremos colaborar contigo. Danos más de ti. Danos más de esa gloria. Queremos vivir esa gloria, Señor. Porque tú dices que la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, reinar contigo. Queremos ser irreprensibles para tu venida. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por tu iglesia que se hizo presente en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por tu hablar. Síguenos dando de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.